Y el tema que nos toca ver el día de hoy es justamente la introducción al Big Data, ¿no? Como ya como un tema dentro de la materia como tal, ¿no? Es un tema ya orientado exclusivamente a los conocimientos que se esperan dentro de la materia. Los anteriores son preparatorios para todo lo que vamos a ir viendo hacia adelante. ¿No? Esto de manejar el ERE, esto de entender el proceso del scraping web con algunas librerías básicas, conocer este proceso de las APIs que habíamos visto también la anterior semana. Y hay varias definiciones del concepto de Big Data, pero una de las más sencillas de entender, ¿no? De las más sencillas de entender, y es porque, y un poco va a orientar al campo donde trabaje el Big Data como tal, ¿no? El Big Data de alguna manera inicia con una necesidad de manejo de informaciones grandes, y manejo de informaciones grandes en computadoras, ¿no? Entonces, eh, la computadora juega un rol muy importante en este sentido dentro del Big Data. Y la definición más sencilla del Big Data justamente está un poco relacionado a características de una computadora, ¿no? Entonces, nosotros podemos de alguna manera definir al, eh, definir al Big Data bajo esta situación, ¿no? Cuando los datos que nosotros manejamos, ¿no? Cuando la base de datos que nosotros manejamos, la dimensión de esa base de datos, de esa data, supera a la RAM de la computadora, ¿no? A la memoria RAM de la computadora, ¿no? Normalmente la memoria RAM de una computadora está asociada a hacer los procesos, ¿no? Está asociada un poco a hacer los procesos del software dentro de la computadora, digamos, ¿no? Entonces, ustedes han debido darse cuenta cuando van a comprar una computadora, les ofrecen, ¿no? No sé, esta tiene 2 gigas de RAM, 4 de RAM, 8 de RAM, 16 gigas de RAM, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera nos están dando una idea de cuánto ese equipo podría también soportar en términos de datos, ¿no? Cuánto podría soportar esto en términos de datos, ¿no? Si un equipo, por ejemplo, tiene 4 gigas de RAM y nosotros queremos que procese una base de datos de 8 gigas, eh, el equipo no va a soportar sin que se haga un adecuado, digamos, trabajo sobre esa base de datos, ¿no? Y ese es justamente el proceso del Big Data, ¿no? Es cómo manejamos grandes procesos de datos cuando llegamos a toparnos con una de estos inconvenientes, cuando nuestra computadora no es lo suficientemente, si quieren, potente como para manejar un volumen de datos muy grande, ¿no? Y esto puede suceder de muchas formas, digamos, ¿no? Podemos hay bases de datos, por ejemplo, en temas de información de aerolíneas, en temas de información de hoteles, que normalmente están ahí, uno puede acceder a estas bases de datos, pero son bases de datos muy grandes, ¿no? 160 gigas, 80 gigas, ¿no? Y básicamente no hay equipos convencionales en el que uno pueda solucionar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, eh, nuestra primera aproximación al Big Data es cómo nosotros procesamos grandes volúmenes de datos cuando estos datos superan la RAM de un equipo, ¿no? Esa es una de las primeras definiciones que nosotros tenemos que tener de esto del Big Data, ¿no? De una forma más literal, o que está ahí, ¿no? Cualquier cosa demasiado grande para caber en su computadora, ¿no? Para que su computadora pueda hacer este procesamiento. Si es que nosotros vemos algunas otras definiciones, ¿no? La Asociación Americana de Investigación de Opinión Pública menciona el término de Big Data como una descripción imprecisa, ¿no? Esto es un poco porque igual esta ciencia es bien nueva, ¿no? Esto del Big Data es relativamente nuevo. Y van a ver, ¿no? Que esto de quién hace Big Data un poco circula en diferentes ciencias, digamos, ¿no? Muchos informáticos tienen esta idea de Big Data desde su área de estudio, los estadísticos también, los matemáticos también, entonces puede tener diferentes connotaciones y en nuestro caso, como nosotros somos los que estudiamos datos por naturaleza, digamos, los estadísticos. Entonces, es un término también que está dentro de nuestra rama y que de alguna manera juega un rol importante para nuestro desempeño, dado que las bases de datos que nosotros trabajamos muchas veces pueden tener dimensiones muy altas, ¿no? Entonces, este segundo párrafo de acá está un poco orientado en eso, de que es un término nuevo que se está acuñando recién, de alguna manera. Puede ser tal vez a veces engañoso y un poco preciso, ¿no?
Y además nos dicen, bueno, que Big Data podría entenderse en un espectro mucho más amplio, digamos, ¿no? Cuando hablamos de temas éticos, los resultados, ¿no? Y todo esto. Este concepto también viene a la par de toda la información que genera el Internet hoy en día, ¿no? Entonces, si uno quisiera hacer scraping web, por ejemplo, de todos los comentarios o tweets que se hacen en un determinado tema, ¿no? Entonces se está generando cada vez una base de datos con un periodo muy corto, digamos, diaria, pero eh, según el volumen de información que haya en alguna red social, por ejemplo, la base de datos puede llegar a convertirse igual en algo muy grande, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay que tener un poco de idea de que para nosotros, por lo menos, el concepto de Big Data va a ser eso, ¿no? Cuando el dato supere a nuestra memoria RAM, digamos, ¿no? Entonces, a partir de eso se han ido acuñando bastantes conceptos que vale la pena ir afinando en este proceso del Big Data. Y uno de los primeros es justamente esta de las 5 Bs en Big Data. Ahora, esto de las 5 Bs en Big Data es bien relativo, ¿no? Porque eh, al inicio nació, digamos, con 3 Bs en Big Data. Ahora los documentos más tradicionales ponen las 5 Bs en Big Data. Y van a ver que hay documentos que presentan, ¿no? Las 8 Bs en Big Data, las 12 Bs en Big Data, ¿no? Que son ya temas mucho más profundos en algunos casos, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con estas 5 que son las más tradicionales que van a encontrar en la mayoría de la literatura, pero no se sorprendan cuando vean en algunos otros documentos más términos asociados a estos B del Big Data, digamos, ¿no? Esta B del Big Data, ¿no? Entonces, esta B del Big Data, estas 5 Bs en el Big Data están un poco asociadas a decir que, si bien es cierto, podemos asociar el concepto de Big Data como algo muy sencillo, como esto, ¿no? Data mayor a RAM. El concepto de Big Data puede ser mucho más profundo, ¿no? Y cuando uno trabaja con grandes volúmenes de datos, puede justamente estar interesado en estas 5 Bs, ¿no? Concentrado en estas 5 Bs. La primera es velocidad, ¿no? Uno quiere que un proceso, un análisis, un cálculo que uno hace en una computadora sea lo más rápido posible, ¿no? Sea lo más rápido posible, ¿no? Entonces, la primera B, nosotros nos interesa la velocidad. Este es un aspecto sumamente importante cuando uno quiere empezar a tomar decisiones basadas en información. Entonces la velocidad del trabajo es importante. Entonces tenemos que garantizar que por más grande que sea nuestra base de datos, nosotros queremos que el procesamiento sea lo más corto posible, ¿no? Y ahí la velocidad juega un rol importante. Y ahí van a ver que hay muchos comandos en R, hay muchos procesos en Big Data que tratan justamente de hacer que la velocidad de procesamiento de la información que uno tiene sea más corto, ¿no? Cada vez sea más corto. Muchas veces, por ejemplo, cuando uno ya empieza a trabajar con bases en Big Data, va a ver la importancia de lo que son los almacenes de datos o los data warehouse, que son justamente servidores en el que se almacena de alguna manera la información a la que uno puede conectar a su equipo y hacer que pedirle un procesamiento a la computadora y bajo una configuración interna hacer que su computadora divide el trabajo y le mande trabajo a las otras computadoras, y una vez que obtengan el resultado, toda la devuelve la información a la computadora central, y esto hace de alguna manera que la velocidad sea mayor, digamos, ¿no? Y ahí es como mientras más computadoras extras uno tenga, entonces esta velocidad puede incrementarse seguramente, ¿no? Dado que puede dividir el trabajo en muchas más computadoras, ¿no? Entonces es un concepto primordial este tema de la velocidad. Esto del volumen es la otra vez importante porque nos habla de que, bueno, obviamente estamos interesados en grandes volúmenes de datos, entonces queremos velocidad para grandes volúmenes de datos. Esta otra B del valor es un poco relacionado si quieren, a la importancia en sí misma de trabajar con información a gran velocidad, a volumen, y que esta información que se esté procesando sea realmente útil o tenga valor, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros empecemos a pensar en para qué vamos a utilizar nosotros el Big Data, tenemos que tener presente que el procesamiento que nosotros hagamos debería ser eficiente y el resultado que nosotros esperamos debería tener alguna conexión con algún sentido de utilidad, ¿no?
alguna decisión importante, alguna gráfica relevante, no es procesar por procesar en el sentido de que finalmente se está consumiendo velocidad en el equipo, se está consumiendo tiempo, ¿no? Entonces, ahí el tema de la importancia de lo que uno hace dentro de estos procesamientos es importante. Otra característica que agarra este concepto del Big Data es, bueno, este tema de la variedad, ¿no? Eh, el Big Data y el tema del Internet han revolucionado nuestro concepto de lo que es la información y el dato como tal, ¿no? Nosotros estamos muchas veces acostumbrados a fuentes de datos orientadas más en términos de tablas, digamos, ¿no? Las filas son individuos, las columnas son variables, pero ahora, ¿no? Existe una gran cantidad de información en diferentes formatos, en diferentes tipos, que uno puede analizar. Y el Big Data debería estar un poco, cuando uno empieza a trabajar con Big Data, debería estar consciente del tipo de información que uno va a tratar, ¿no? No es lo mismo tratar una base de datos convencional, de un registro administrativo, de un scraping web que de alguna manera jala información, jala texto de algunas páginas web, de imágenes procesadas, digamos, mediante conexiones API con el Google Maps, por decir, ¿no? Es distinto hacer el análisis ahí y es distinto el procedimiento que uno tiene que ir pensando ahí. Entonces, el Big Data abre este paraguas de decir, bueno, la información que está llegando igual es muy variada, ¿no? Entonces, uno tiene que estar preparado para eh, contener esta información, traducir esta información después en modelos estadísticos en las que ya uno pueda obtener algo de información, ¿no? Entonces, la variedad es otra B de estas 5 Bs del Big Data y hace relación justamente a los diferentes tipos de información que existen, ¿no? Y la última B es la veracidad, ¿no? Que no es un tema menor, no es un tema... es un tema de alguna manera dentro de este componente ético que maneja el Big Data, ¿no? Para empezar, el Big Data dentro de su concepción misma tiene un conflicto a veces con este tema de ético, digamos, porque uno ahora puede raspar mucha información que por ahí, digamos, para una persona puede ser privada, pero dado que ya está en Internet, uno podría pensar que es pública. Entonces, el Big Data con los procesos que tienen, con eso del scraping web, con estas rutinas, uno eh, puede buscar cierta información que puede ser de alguna manera sensible, ¿no? Entonces, y a la vez, digamos, ¿no? Muchos procesos en Big Data pueden estar orientados a sesgos sistemáticos que los mismos datos presentan, dada su recolección, por ejemplo, ¿no? Entonces, este componente de la veracidad está dirigido un poco a decir que eh, uno tiene que tratar de entender o tratar de garantizar que el proceso y el trabajo que está haciendo sobre la información eh, proviene de datos fiables, información veraz, ¿no? Eh, información veraz, información de alguna manera transparente, si quieren, ¿no? Y eso es un tema bastante complejo a veces, ¿no? Y ahí, por ejemplo, este término de Big Data muchas veces se enlaza con otro tema que está muy de moda, que es esto del Machine Learning o el aprendizaje automatizado, que ahí es bien complicado, digamos, ¿no? Porque muchos de estos métodos de Machine Learning utilizan información para hacer su entrenamiento previo. Y muchas veces estos métodos generan igual resultados algo sesgados, por ejemplo, ¿no? Hay ejemplos ahí o hay papers bien interesantes que muestran, por ejemplo, cuando el análisis de imágenes orientado, por ejemplo, a identificar, por decir, personas peligrosas, digamos, dada información de cámaras y registros, tiene un sesgo según un poco la población que puede estar, digamos, inmiscuida en esto, ¿no? Entonces, hay papers bien interesantes donde, de alguna manera, catalogaban a una persona, por ejemplo, afrodescendiente como un delincuente, digamos, basada en toda la información que ellos tenían, pero de alguna manera tenían un sesgo dado sus registros, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene muchos conflictos éticos por detrás y hay que tener mucho cuidado con este componente de la veracidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si uno hace un análisis de sentimiento en redes o hace un análisis de conflicto con la prensa, con Twitter, con Facebook, ahí, por ejemplo, igual, ¿no? Es como que uno finalmente puede estar dando por cierto un texto que por ahí, digamos, no tiene un control de calidad, digamos, ¿no? Entonces,
Hay temas bastante sensibles en esta parte de la veracidad y ahí un poco nace esta necesidad de tener cuidado al momento de transmitir los hallazgos que uno tiene de estos métodos, ¿no? Para ver cuáles son los posibles sesgos que pueden estar generándose, ¿no? Y ese es un tema muy importante en cuanto a esto de veracidad, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos estos 5 rasgos dentro del Big Data, lo siguiente es, de alguna manera, tratar de ordenarnos, ¿no? Tratar de tener un flujo de trabajo, tratar de tener un flujo de trabajo orientado a hacer el análisis de datos, ¿no? Nosotros, por naturaleza, somos analistas de datos que manejamos grande cantidad de información, estamos asumiendo eso a partir de esto del Big Data. Entonces, ahí dentro de este componente dice, bueno, es muy importante para los analistas de datos que van a trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿no? Tener un flujo de trabajo, ¿no? Tener un flujo de trabajo, y este flujo de trabajo normalmente lo podemos denominar como esto, ¿no? El ciclo de vida de un proyecto de análisis de datos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que uno tiene que atravesar al momento de pensar hacer un trabajo con Big Data? Ahora, hay varios ciclos de trabajo, hay varios ciclos de trabajos o flujos de trabajo, varían un poco a veces de fuente a fuente. Yo acá les voy a presentar dos, ¿no? Dos ciclos de trabajo. Eh, la primera está de alguna manera tomada de estos ciclos de trabajo en los que el ERE un poco se respalda, ¿no? O sea, dado que el ERE tiene muchas herramientas que permiten facilitar este ciclo de trabajo, ¿no? El primero que les voy a mostrar. El segundo ciclo de trabajo proviene un poco más de textos que están orientados a explicar el término del Big Data, pero ya con un enfoque más de información, de socialización, digamos, no tiene un enfoque tal vez más social. Pero cualquiera de estos dos enfoques uno podría adaptarlo, ¿no? Al final, finalmente son sugerencias dentro de estos conceptos. Así que en el primero de los casos, ¿no? En el primero de los casos se identifican 4 fases, ¿no? 4 fases para un proyecto. La primera fase es justamente esto de clarify, que sería como que clarificar, ¿no? Y está orientado justamente a algo muy sencillo, que es una vez que hemos decidido hacer Big Data, vamos a asumir que nosotros tenemos una base de información proveniente de algún lado, de alguna fuente, con algo que nos interesa. El primer paso que nos dice es, bueno, tienen que llegar a familiarizarse con los datos, ¿no? Llegar a familiarizarse con los datos, simplemente nos están diciendo de alguna manera que hagamos un proceso, si quieren, de exploración, conozcamos qué variables hay, cuántos casos, qué tipo de variables existen, si hay relación entre estas variables respecto a flujos, conocer un poco la naturaleza de estas variables, si son variables, no sé, cuantitativas, cualitativas, de tipo texto, de tipo documental, ¿no? Entonces es tener claramente identificado la información con la que uno va a trabajar, porque finalmente esa es la materia prima, digamos, de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, este primer paso está orientado justamente a eso, a llegar a empaparnos con nuestra base de datos, ¿no? Familiarizarnos con eso. El segundo paso está orientado en el develop, que sería esto de desarrollar, que está orientado a crear un modelo de trabajo, ¿no? Es decir, bueno, este proceso de desarrollar está bien orientada a que en este punto es cuando nosotros hacemos el análisis o creamos el modelo de la información o el modelo que nosotros vamos a aplicar, ¿no? Si nosotros queremos, por decir, generar un indicador a partir del estudio de una base de datos, en el primer paso lo que nosotros hacemos es, bueno, conocer la base de datos, qué tiene, qué variables tiene, y en este segundo paso nosotros calculamos ese indicador, digamos, ¿no? Si ese fuera nuestro objetivo, digamos, ¿no? Si nuestro objetivo fuera encontrar los determinantes, digamos, ¿no? Los determinantes
de la pobreza, digamos, o los determinantes, está bien, los determinantes de la pobreza en los hogares en este periodo de cuarentena, digamos, ¿no? Y tenemos una base de datos proveniente de hogares, ¿no? Entonces, aquí nosotros plantearíamos el modelo y diríamos, ¿no? Nosotros podemos identificar estas relaciones de pobreza o los determinantes a partir del uso de modelos lineales o a partir del uso de estadística bayesiana, ¿no? Entonces, aquí es el punto donde nosotros desarrollamos un ciclo de descubrimiento del conocimiento a partir de la base de datos que nosotros queramos, ¿no? Entonces, en este punto justamente desarrollamos o tratamos de encontrar respuesta a nuestra pregunta de investigación, digamos, ¿no? A nuestra pregunta que nos motiva a trabajar sobre la base de datos, ¿no? Eh, el siguiente paso, justamente este de producir, está orientado a automatizar e integrar, digamos, ¿no? Una vez que nosotros hemos encontrado el camino que nosotros queremos tomar, ya sabemos qué indicador queremos hacer, ya tenemos idea de cuáles son las variables que se quieren hacer, o si estamos haciendo un proceso de machine learning, por decir, y ya tenemos un poco identificado el método o el algoritmo que vamos a utilizar. El siguiente paso justamente es esto de automatizar, ¿no? Es automatizar e integrar en el sentido de que hagamos esto efectivo, lo hagamos, convirtamos esto en un código para que esto finalmente produzca lo que nosotros queramos hacer, digamos, ¿no? De automatizar, que sea un proceso ya más automático que no dependa mucho de nosotros, y este proceso de integrar en el sentido de que potencialmente muchas bases de datos pueden contribuir a la respuesta de un trabajo, ¿no? Eh, y finalmente está este último, perdón, a ver, y finalmente está este último de automatizar e integrar, ¿no? Automatizar e integrar. Perdón, está este último fase 4 que sería, perdón, la de publicar, ¿no? Y esta última fase de publicar está orientado a la socialización de la información, ¿no? Está orientado a, bueno, eh, ya he llegado a conocer la información, ya he planteado más o menos qué es lo que voy a hacer con ella, le estoy aplicando esa respuesta que yo quiero hacer, entonces ahora tengo que transmitir los resultados a otras personas, a otros individuos, lo tengo que materializar en algo que pueda mostrar los hallazgos del trabajo que yo he implementado, ¿no? Esa es la idea justamente de este 4 que ya es socializar o publicar, ¿no? Y ahí igual el panorama es muy amplio, digamos, ¿no? Uno puede pensar en diferentes tipos de productos. Puede ser un dashboard con la información de todo el procesamiento que tenemos, puede ser un paper, puede ser un artículo, ¿no? O sea, puede ser, por decir, un documento de trabajo, ¿no? Entonces, justamente esta fase 4 depende mucho del público, de la audiencia, del lenguaje que uno quiera hacer para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros, de alguna manera, tenemos dos herramientas para hacer este proceso de socialización, ¿no? Es el Markdown, el R Markdown, que es un paquete del R orientado exclusivamente a buscar salidas, ¿no? A generar documentos de salida. Y también tenemos el Shiny, ¿no? Que igual es un documento basado, que busca generar salidas, pero con la opción de tener documentos dinámicos, ¿no? Entonces, el R tiene un poco justamente esta estructura, digamos, ¿no? En la parte última de esto de publicar, nos permite, mediante el Markdown o el Shiny, eh, tener herramientas para hacer que esto sea mucho más sencillo, ¿no? Ahora, se pueden tener algunas modificaciones sobre estas 4 fases, ¿no? Que son medio estándar para este tipo de cosas. Y algunas modificaciones en realidad pueden venir, por ejemplo, con un paso cero previo, ¿no? Con un paso cero previo, que está un poco más relacionado a decir, bueno, antes de empezar con el análisis, ¿qué tal si yo de alguna manera corto la información o selecciono la información basado en una necesidad específica, digamos, ¿no? Es decir, bueno, tal vez la base de datos es muy grande inicialmente o, bueno, no me interesa ver por el momento el todo, sino puedo extraer una pequeña muestra o un pequeño conjunto de la información, ¿no? Yo quiero hacer, por decir, una caracterización de la migración a nivel municipal en Bolivia.
Entonces, no es necesario que por ahí yo estudie a todos los municipios inicialmente. Yo podría quedarme con un solo municipio y sobre ese municipio hacer todos estos pasos, de tal manera que sea mucho más llevadero, digamos, incluso el análisis, ¿no? Yo puedo agarrar solamente un municipio y sobre ese, digamos, establecer las reglas, conocer la base de datos, pero solamente con una base de datos un poco más agregada a nivel de ese municipio, seleccionada con ese municipio, desarrollar la misma teoría. Y en ese proceso del desarrollo de la teoría vendría este paso, si quieren, este asterisco, digamos, que normalmente es el scale up, que es bueno, dado que yo por decir he agarrado solamente un pedazo de la base de datos, una muestra si quieren, en este proceso de desarrollo debería pensar también en un proceso de escalada, digamos, ¿no? De decir, bueno, ya he hecho el trabajo para un municipio, entonces haré que veré si esto puede ser fácilmente reproducible para los otros demás municipios, ¿no? Eso lo puedo pensar en esta parte del desarrollo y finalmente la parte de producción ya al momento de automatizar esto va a funcionar para todos los municipios, digamos, ¿no? Entonces, estas son variantes que uno podría tener en esta lógica de este flujo de trabajo que estamos viendo ahora, ¿no? Esa es un poco la idea principal en esta primera parte. Eh, y ahí, digamos, todavía no vamos a hablar mucho del ERE, pero una de las características justamente interesantes del ERE es que el ERE tiene herramientas para cada una de estas fases, ¿no? De estas cuatro fases, ¿no? Publicar, Markdown y Shiny, esto de producir, hay modelos que trabajan con modelos lineales generalizados, orientados más a Machine Learning y todo esto, ¿no? Entonces, de desarrollo y clarificar lo mismo, digamos, ¿no? Hay comandos que nos permiten explorar la base de datos, calcular algunas estadísticas, ¿no? Y todo este detalle. Em, otro de los flujos de trabajo que pueden existir, ¿no? Otro de los flujos de trabajo que pueden existir son justamente este otro flujo de trabajo que está orientado en estos otros, perdón, a ver, estos otros pasos que justamente están orientados a, ¿no? Otros ciclos de trabajo pueden ser, ahí nos menciona, eh, podemos partir un poco más atrás, dice esta otra fase, que dice, bueno, identificaremos el problema que queremos estudiar, ¿no? Los de acá, los pasos que ya hemos visto, asumen que nosotros ya sabemos lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, como lo pone como un paso uno, bueno, identificar el problema que uno quiere estudiar. Una vez identificado el problema que uno quiere estudiar, el segundo paso es, bueno, diseñemos un requerimiento de datos, digamos, ¿no? Dado que nuestro problema está, por decir, orientado a calcular, por decir, los efectos del coronavirus en la población adulto mayor en Bolivia, digamos. Entonces, ¿qué necesitamos para responder eso, ¿no? Entonces, el paso 2 nos dice, bueno, ¿dónde buscamos esta información? ¿No? ¿Cuál es el diseño del requerimiento de información? ¿No? ¿Por dónde vamos, digamos, ¿no? Uno podría entender que en este paso 2 bueno, dado que yo necesito información puntual, puedo decir, bueno, o recopilamos información mediante encuestas, no sé, encuestas cara a cara o mediante un proceso de scraping web o utilizamos fuentes secundarias, ¿no? Utilizamos censos, encuestas, registros, ¿no? Entonces, este segundo paso está orientado a decir, bueno, dado que yo ya me he planteado un problema, veré dónde encuentro esa información, ¿no? A quién tengo que recurrir para hacer esto. Que tal vez esta última parte está más orientada o es más entendible para el trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Ustedes tienen que hacer un dashboard para sus proyectos, entonces la primera parte es, bueno, ¿qué problema ustedes quieren estudiar y quieren finalmente ustedes plasmar en un dashboard, ¿no? Es una de los primeros pasos. El segundo es, bueno, ¿dónde consigo esa información, digamos, ¿no? ¿Dónde consigo la información para lo que yo estoy pensando, ¿no? Muchas veces, ¿no? Muchas veces el 2 y el uno pueden tal vez intercambiarse, digamos, ¿no? Muchas veces uno al tener la información encuentra algo que le llama la atención y a partir de eso empieza a identificar un problema y ya tiene la base de datos y ya lo siguiente simplemente pasará al paso 3 que es ya procesar la información, ¿no? Entonces, a veces, digamos, la manera en la que aparece la motivación para estudiar algo es diversa, digamos, ¿no? Puede aparecer a partir
no sé, de algo muy, de una motivación basada en revisar la información o una motivación basada, por decir, en una discusión con un grupo de amigos, digamos, a partir de la lectura de algún tema interesante, ¿no? Entonces, esto del problema o qué estudiar puede aparecer en diferentes fuentes, ¿no? El paso 3 es esto justamente de esto de procesar la información que podría de alguna manera traducirse en esto de clarificar, desarrollar, digamos, ¿no? Es procesar los datos, digamos, ¿no? Ya tengo mi base de datos, bueno, procesaré, la armaré, la limpiaré, veré qué se puede hacer ahí, trabajaré un poco, haré un análisis exploratorio para ver qué tipo de información tengo, conoceré un poco más la base de datos, ¿no? Entonces, ese paso, este tercero, un poco está relacionado a eso, ¿no? De profundizar, conocer y empezar a manejar la información que hemos obtenido. Nuestro cuarto paso es justamente esto del... y empezar a hacer el análisis sobre los datos, ¿no? Ya es identificar el modelo que nosotros queremos hacer, obtener esos resultados, tratar de entenderlos, discernir esos resultados. Y una vez que tengamos una salida de este proceso, finalmente tenemos este paso 5 que es el de visualización de datos, ¿no? Tenemos que traducir nuestros hallazgos, nuestras salidas, nuestros resultados en una herramienta que alguien la pueda entender dependiendo del usuario que nosotros dependiendo del usuario en el que nosotros estemos interesados, ¿no? Es este quinto paso de visualización de datos, ¿no? Que es bastante parecido al paso 4 del anterior esquema, ¿no? Que sería esto de publicar o socializar, ¿no? Eh, Después tenemos este otro punto que, bueno, el punto, los siguientes puntos que vamos a ir viendo son, ¿no? Este 3.4 que es inferencia y big data, ¿no? Bueno, y estos puntos ya están un poco más orientados a nuestra formación como estadísticos de alguna manera, y bueno, son recomendaciones en general, digamos, ¿no? Porque en el fondo la idea no es analizar los datos por analizar, digamos, no tiene que haber algún contexto por detrás y tenemos que tener el suficiente cuidado para analizar los datos de forma correcta, pensando en nuestros objetivos, ¿no? Y esos objetivos en este capítulo, o en este apartado de inferencia y big data, dice, bueno, finalmente nosotros podemos querer analizar los datos con algo, con una intención meramente descriptiva, con una intención causal o con una intención predictiva, ¿no? Entonces, ya empezamos a tratar de entender cómo esto del Big Data puede casarse con algunos conceptos en estadística. El punto, después vemos este siguiente punto que es el 3.5 que es calidad del dato y Big Data, ¿no? Que está orientado a una de las Bs, que es justamente esto de la veracidad. Y es decir, bueno, deberíamos tener algún cuidado respecto a la calidad de la información que nosotros vamos a trabajar, digamos, ¿no? Que en un momento más lo vemos. Y finalmente está esto de la captura y preservación, ¿no? Captura y preservación. Que es decir, bueno, ¿cómo obtenemos esta información? ¿De dónde la sacamos? ¿Dónde recurrimos para hacer esto, ¿no? Hoy yo creo que vamos a llegar hasta esta parte de fuentes convencionales. Después nos falta ver otras características más. Que esto es el análisis y el modelado. Vamos a hablar algo seguramente del machine learning, análisis de texto, esto de inferencia y ética, ¿no? Que están ya temas un poco más puntuales respecto al Big Data, ¿no? Entonces, idealmente hoy vamos a tratar de ver hasta calidad del dato, que son temas bastante eh, conceptuales en el sentido de que son recomendaciones sobre lo que uno tiene que ir haciendo, ¿no? Entonces, a ver, sobre este punto 3.4 que es inferencia y Big Data, podemos empezar con el sentido de que cuando nosotros tenemos una base de datos proveniente de donde provenga, digamos, de cualquier fuente, uno de los mayores desafíos en la estadística es hacer inferencia de estos datos, ¿no? Es hacer inferencia de estos datos. Inferencia para nosotros es finalmente decir algo de una población a partir de una muestra pequeña, ¿no? Esa es un poco nuestra idea de inferencia.
¿no? Y la idea es que nosotros podamos hacer eso de la manera más em, robusta posible, ¿no? Entonces, en este punto tenemos que tener claridad sobre el tipo de estudio, ¿no? El tipo de estudio del cual la información que nosotros estamos analizando proviene, ¿ya? Ahí tenemos que diferenciar claramente el tipo de estudio del cual nuestra información proviene. Estas podrían provenir de encuestas probabilísticas, que en esto del Big Data no es tan común, digamos, ¿no? No es tan común, pero pues, todavía se da, digamos, ¿no? Esto de las encuestas probabilísticas, que podrían tal vez también cazar los censos acá, por decir, ¿no? Un censo en el fondo es una encuesta con cobertura completa, digamos. Tenemos que entender si proviene de ahí, ¿no? De una encuesta probabilística. Tal vez la información que nosotros estamos agarrando proviene de un diseño experimental y ya ahí, digamos, la misma interpretación de los resultados son distintas. O proviene de un estudio de observación, ¿no? O proviene de un estudio de observación. Tal vez este tercero es uno de los grupos más fuertes que por ahí están presentes en el Big Data, ¿no? Muchas veces esto de la validez de la información que trabaja uno en Big Data es lo más delicado, ¿no? Si tenemos cobertura completa, podemos decir que es un estudio tipo censo, digamos, en alguna población. Si no la tenemos, entonces lo único que nos queda son los estudios de observación, digamos, ¿no? Entonces, y depende ahí, digamos, lo que uno esté haciendo, ¿no? Entonces tenemos que tener clara la idea de dónde proviene la información que vamos a estudiar, por ejemplo, ¿no? Queremos hacer, por decir, un análisis de texto, un análisis de sentimiento, por decir, a las reacciones de la gente a partir de que se ha levantado la cuarentena en La Paz y tenemos una cuarentena dinámica, digamos, ¿no? Quiero hacer un análisis de sentimiento. ¿Qué opina de eso, digamos, no? Ahí la pregunta es, bueno, ¿cuán inferenciable es el análisis que yo puedo hacer, digamos, ¿no? Si yo hago el análisis de texto, por decir, a las respuestas de la gente a un periódico, no sé, al noticiero de un periódico, perdón, a la noticia de un periódico respecto al tema, ¿cuán inferenciable es eso, por ejemplo? ¿No? ¿Cuán lejos puedo ir con la interpretación de ese resultado, por ejemplo? ¿No? Entonces, a ver, voy a mostrarles ahí algunas salidas y ahí, digamos, me dicen ustedes hasta dónde podría llegar yo con la información que pueda extraer de esa fuente, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, denme un momento, voy a abrir una página de noticias y se las mando en un momento. Y este concepto de inferencia está justamente, de esto de inferencia y Big Data, está orientado en decir, bueno, tienes que tener cuidado sobre la implicancia de los datos finalmente, ¿no? Implicancia de los datos finalmente. Entonces, a ver, déjenme un momento y les muestro una salida de esto. Ya, a ver, dame un momento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado respecto a esta última parte, ¿no? Si, dada una noticia, ¿no? Dado un método que nosotros queramos analizar, tenemos que pensar cuán válido va a ser reproducir esto o decir algo respecto a la inferencia que pueda tener esto. Y ahí tenemos que tener conciencia de los métodos que pueden estar detrás de esto, de la información, ¿no? Si ha sido recolectada por una encuesta, un diseño experimental, un estudio observacional, ¿no?
o un web scraping, que el web scraping en el fondo es como una especie de registro, ¿no? Es una recolección de registros administrativos, digamos, registros en el sentido de que son, son documentos, texto que está almacenado o en una página web o en una red social, ¿no? En el fondo son una especie de registros, pero ahí el tema de la validez es muy, muy importante, ¿no? Y esto de la validez está asociado justamente al tema de la calidad, digamos, ¿no? De cuánta calidad de la información que vamos nosotros a trabajar para hacer algún tipo de inferencia sobre esto, ¿no? Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado en esos términos. Ahora, esto depende de dónde igual estén, digamos, ¿no? Si estamos agarrando una encuesta probabilística y estamos haciendo Big Data, tenemos que de alguna manera controlar lo que normalmente son los sensores muestrales, por ejemplo, ¿no? Si generamos un modelo de una base de datos que proviene de una encuesta que es muy grande, tenemos que tener cuidado respecto a los sensores de muestreo que estamos ahí teniendo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Acá, como se menciona, digamos, ¿no? Ya sean estos sensores de muestreo, procesos de calibración, ponderación, postestratificación, ¿no? Eh, esta de acá, esta recomendación que se las marco ahí, ¿no? Es decir, bueno, si vamos a hacer Big Data y vamos a hacer Big Data con encuestas, tenemos que estar seguros de la calidad de la encuesta, ¿no? Es lo que nos está diciendo en el fondo. Tenemos que estar conscientes de que las encuestas generan errores de muestreo y tenemos que ser capaces de calcularlo para nuestro proceso de Big Data. Generan procesos de calibración, ponderación y postestratificación que son métodos de muestreo que nos pueden ayudar un poco a mejorar los sensores de muestreo que tenemos finalmente en nuestra encuesta de alguna manera, ¿no? Métodos de postestratificación o métodos de calibración están orientados justamente a eso, ¿no? A mejorar un poco los sensores de muestreo. Entonces acá uno podría decir, bueno, tal vez antes de empezar con el Big Data puedo eh, mejorar algún tipo de rendimiento dentro de la encuesta haciendo alguna postestratificación previa y con eso puedo mejorar de alguna manera eh, puedo mejorar de alguna manera los resultados finales, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo si tuviera un diseño experimental, ¿no? Si tengo datos que provienen de un diseño experimental, entonces uno debería estar consciente de qué tan bueno es ese estudio y si tiene problemas, ¿no? Y si tiene problemas, cómo se podrían resolver antes de entrar al proceso del Big Data, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay varios métodos, ¿no? Métodos relacionados a propensity scores, estratificación, que a veces ayudan a solucionar bases de datos que tienen diseños experimentales que normalmente se llaman rotos o diseños experimentales con valores perdidos en ciertas asignaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de empezar con el análisis, antes que empezar con el análisis o todo el proceso de armar el modelo, uno tiene que estar seguro de la calidad de la información, en este caso en términos del método, en términos de que si es encuesta, si es estudio observacional o si es diseño experimental, antes de hacer el procesamiento y los siguientes pasos, ¿no? En este punto vamos a aceptar de alguna manera que nuestro objetivo es hacer inferencia de los datos, no es inferencia de los datos. Eh, Inferencia de los datos. Vamos a dar por hecho, digamos, que una de las fases puede ser simplemente describir la información sin querer hacer inferencia como tal, ¿no? Esa es estadística descriptiva puramente. Pero cuando nosotros queremos hacer inferencia a partir del Big Data, ¿no? Inferencia, podemos identificar tres metas, ¿no? Tres metas por el cual queremos hacer nosotros inferencia, ¿no? Y en este caso, inferencia con el Big Data, ¿no? Podemos querer hacer inferencia con el fin solamente de describir la información, ¿no? Queremos hacer inferencia solamente con el fin de describir la información, ¿no? Que en muchos de sus dashboards, de sus proyectos, es este, digamos, ¿no? Lo que yo les he pedido es que elijan una base de datos, ¿no? Tal vez eligen una base de datos de una encuesta, y tienen que calcular indicadores, ¿no? ¿Qué son los indicadores de una base de datos de una encuesta? Entonces uno tiene que utilizar el factor de expansión, calcular esos indicadores y ver cómo están los indicadores, digamos. Es inferencia con fines meramente descriptivos, ¿no? Conocer características de la población, ¿no? Es inferencia con una intención meramente descriptiva, ¿no? Que esa es como la más básica, ¿no?
Podemos querer hacer procesos de inferencia con fines descriptivos. Una segunda intención que es mucho más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte, es querer hacer inferencia ya utilizando Big Data, ¿no? Inferencia, pero con fines para identificar relaciones y causalidades, ¿no? O finalmente encontrar causalidades, ¿no? Esto de lo causal es uno de los conceptos estadísticos más interesantes y de alguna manera los más complejos al momento de uno querer encontrar algo, ¿no? Lo causal siempre es algo que llama mucho la atención y que se estudia mucho respecto a que uno quiere estadísticamente encontrar relaciones de causa y efecto realmente robustas, ¿no? Y ese puede ser una de las intenciones de los procesos de inferencia. Y cuando ese es nuestro objetivo, tenemos que tener mucho cuidado sobre la base de datos que proviene y los métodos que vamos a aplicar, por ejemplo, ¿no? Si nuestro objetivo fuera causal, por ejemplo, ¿no? Lo causal es muy diferente a lo relacional, digamos, ¿no? Puedo estar interesado simplemente en conocer la relación entre variables, ¿no? Eso es muy distinto a algo que quiero conocer, cómo se relacionan variables en términos de causa y efecto, digamos, ¿no? Lo causal es un paso más allá, si quieren, de relaciones o correlaciones como tal, ¿no? O finalmente un tercer objetivo del proceso de inferencia que nosotros queramos hacer a partir de una base de datos puede ser este proceso predictivo, ¿no? Quiero armar un modelo con la idea después de que si llega un nuevo individuo, quiero predecir algo respecto a este individuo o quiero, dada la base de datos que yo tengo, utilizarla para hacer predicciones hacia adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de lo predictivo también es una de las cosas de interés que uno puede tener. Y depende un poco del objetivo, digamos, ¿no? Por ahí uno tiene el proyecto de, no sé, tiene el proyecto de generar una aplicación que rastree los síntomas de las personas y a partir de esos síntomas le pueda dar una probabilidad de estar contagiado, digamos, con coronavirus, digamos, ¿no? Entonces uno puede tener un objetivo de ese estilo, por decir, ¿no? Que ya es más predictivo, ¿no? A partir de información que llega, uno quiere decir algo, digamos, sobre una posible variable, ¿no? En este caso podría ser contagiado o no contagiado, digamos, ¿no? Entonces, esto del predictivo es muy distinto, ¿no? Esto de lo causal, igual, ¿no? Es en el caso del coronavirus, digamos, uno podría decir, bueno, lo causal sería determinar de alguna manera, no sé, cuál es el medicamento efectivo que de alguna manera tiene una incidencia positiva a la recuperación del coronavirus, digamos, ¿no? Uno está buscando una relación causal, digamos, ¿no? Porque eso garantiza un tratamiento efectivo, por decir, ¿no? Y en lo descriptivo, en esto del coronavirus, simplemente podría ser que nosotros queremos entender cuál es la población más afectada con esto dentro de los países, digamos, ¿no? Es simplemente descriptivo ahí, digamos, ¿no? No hay una relación, no hay un objetivo de causa-efecto, no hay una relación de después predecir algo, ¿no? Entonces podemos pensar en esas tres metas en el proceso de inferencia. Eh, en esto de lo descriptivo, de alguna manera ya lo hemos dicho, ¿no? Es simplemente una descripción de una base de datos sin la búsqueda de querer expandir los resultados, registros administrativos, censos, estudios de observación o para encuestas probabilísticas, realizar estimaciones a partir de la muestra con sus respectivos errores muestrales y a partir de esto generar algunos indicadores, digamos, ¿no? Como un ejemplo de algo descriptivo, ahí podemos decir, bueno, el INE estima a partir de la encuesta 2018 que la incidencia de pobreza moderada en Bolivia alcanza al punto porcentaje de población, digamos. Ese es claramente un ejemplo de hacer inferencia con fines descriptivos, ¿no? La encuesta Hogares es una base de datos relativamente grande, digamos, pesa unos 200 megas en su formato original, digamos, y sobre eso uno hace un análisis y genera un indicador, por ejemplo, ¿no? Es con meramente objetivos descriptivos, ¿no? En términos de lo causal, por ejemplo, ¿no? Muchas investigaciones buscan explorar hipótesis, ¿no? A veces originadas en la teoría o en alguna relación observada de forma empírica, ¿no? Entonces, eso de lo causal puede tener muchos orígenes, ¿no?
Y en el fondo uno quiere establecer una relación de causa y efecto entre variables, ¿no? En el fondo uno quiere saber cuánto una variable X está afectando a una variable Y, ¿no? Pero en términos causales, ¿no? No de una simple correlación o relación, digamos, ¿no? En términos causales, yo quiero saber qué pasa si, no sé, a medida de que cuántos X tengo que cambiar para que Y se mueva hacia este lado, digamos, ¿no? Y tener esa certeza, ¿no? Entonces, esos son los estudios causales. Los estudios causales indudablemente tienen que provenir de estudios basados en diseños experimentales, esa es su fuente original, si uno quiere hacer estudios causales. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, a la actualidad se han desarrollado métodos que se denominan métodos cuasi experimentales, ¿no? Cuasi experimentales en el sentido de que tratan de simular lo que hace un método experimental. Son un poco menos robustos, pero de alguna manera logran algunas cosas interesantes. En los estudios causales, ¿no? En los estudios causales, el componente descriptivo no es tan importante, ¿no? Como el método para identificar la causalidad, ¿no? Es decir, aquí está bien, si bien es cierto, nos puede interesar describir ciertas cosas, lo más importante es identificar el método con el cual yo puedo tener la medida de causa o la medida de efecto que tiene X sobre Y, por ejemplo, ¿no? La medida de impacto, si quieren, que tiene X sobre Y, ¿no? Medir ese nivel, digamos, de incidencia que tiene una variable sobre otra, por ejemplo, ¿no? Y ahí como recomendación general, bueno, es importante diferenciar que causalidad y correlación no son lo mismo, ¿no? Correlación y causalidad son temas completamente distintos. La correlación simplemente puede ser algo casual, no causal, sino puede ser casual entre dos variables, ¿no? Dos variables, por decir, el ingreso y los años de educación están relacionados, ¿no? Uno crece, los ingresos crecen a medida que los años de educación crecen, digamos, ¿no? Pero es una relación lineal, digamos, ¿no? Uno no puede garantizar que a medida de que uno genera 2 años de educación, su retorno de ingresos, por ejemplo, va a ser de 200 bolivianos. Por ejemplo, uno no puede decir eso, ¿no? Si es que uno no hace un diseño experimental por detrás, digamos, ¿no? Si uno simplemente hace una encuesta y hace una regresión lineal, lo único que va a encontrar es eso, ¿no? Una relación lineal entre las dos variables que no garantiza el efecto de una sobre otra, ¿no? Para hacer eso, el campo es diseños experimentales o diseños cuasi experimentales. Ahí, por ejemplo, podemos hacer dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo un poco internacional y otro ejemplo un poco más nacional, por ejemplo, ¿no? Eh, Tal vez podemos empezar con eso del nacional, bastante sencillo. UDAPE el 2013 realizó el cálculo del impacto de la renta dignidad en Bolivia, ¿no? Empleando el método de regresión discontinua, un método cuasi experimental, por ejemplo, ¿no? Eh, Se ha hecho una mega encuesta el 2013 para medir el impacto que tenía esto de la renta dignidad en las personas adultos mayores respecto a sus indicadores seguramente de bienestar, pobreza, digamos, ¿no? Y UDAPE ha utilizado un método cuasi experimental, se genera una base de datos grandes, entonces ahí entra un poco del análisis después de la información, establecer el método de impacto y medir, digamos, ¿no? Entonces, estos métodos cuasi experimentales sí se hacen, ¿no? Se ha hecho uno en el 2013 en Bolivia, ¿no? No son bases de datos pequeñas, eso es lo importante en este ejemplo. Normalmente un diseño experimental puro sí genera bases de datos pequeñas según el ámbito de estudio, digamos, ¿no? En biología o en las ciencias naturales ahí puede tener unas muestras muy grandes, pero en las otras ciencias normalmente son muestras mucho más pequeñas y controladas, ¿no? Y este otro ejemplo, ¿no? El 3IE, que es un instituto que ve solo temas relacionados a evaluaciones de impacto y temas de diseños experimentales, dice, bueno, en un informe, ¿no? Este informe se basa en un estudio de Duflas, Duflo y Kremer que realizó en colaboración con el gobierno de Ghana. Un estudio examinó los impactos a mediano plazo de otorgar becas de 4 años a estudiantes que no podían matricularse en escuelas secundarias superiores debido a limitaciones financieras. Los investigadores encontraron que el programa de becas tuvo un impacto significativo en el logro educativo y las habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, y bueno, particularmente entre las niñas.
y el programa tuvo un mayor impacto en las tasas de finalización, ¿no? De finalización de estas escuelas secundarias de las niñas en términos porcentuales, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, lo que este estudio dice es, bueno, hemos hecho un estudio experimental que ha durado casi 4 años. Hemos hecho esto en Ghana y les hemos dado becas a uno y becas a un grupo y a otro grupo no les hemos dado becas, ¿no? Y esas becas las hemos dado de forma aleatoria. A partir de eso hemos hecho el seguimiento y 4 años después hemos encontrado que sí hay impactos, o sea, sí hay de alguna manera una relación causal entre las becas y un mejor desempeño, digamos, ¿no? Y la conclusión o finalmente el logro de la conclusión de estudios. Y esto es mayor en el caso de las mujeres, por ejemplo, encontraba, ¿no? Entonces ahí no están hablando de relaciones, sino están hablando de causalidades, ¿no? En el sentido de que pueden afirmar ellos que dar estas becas a ciertos grupos con ciertas características tiene un impacto positivo en ciertas poblaciones con ciertas características, por ejemplo, ¿no? Y eso es un poco lo interesante de esta parte. Y en el 3.4 ya estamos más en esto de lo predictivo, digamos, ¿no? Y lo predictivo justamente tiene un rol, si quieren, ahí diferenciado, en el sentido de que lo que queremos principalmente es ver de alguna manera el futuro, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de esto, de lo predictivo. Eh, Esto predictivo tiene mucha importancia en la administración pública, finalmente porque los gobiernos de los países son los que tratan de prever ciertas situaciones, anticiparte a ciertas problemáticas en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos, en términos de salud, ¿no? Entonces, esto predictivo es algo muy importante que justamente marca una diferencia ante lo anterior, digamos. Ya acá no es mucho el interés de lo causal como tal o de describir, sino es implementar un método que me permita predecir ciertas cosas hacia el futuro, digamos, ¿no? Eh, hay muchos ejemplos acá. Los órganos o las instituciones de estadística de los países, normalmente todas hacen proyecciones poblacionales para tener una idea de cómo la gente se está moviendo ahí, digamos, en sus países, para generar políticas de urbanismo, ¿no? Por un montón de cosas ahí. Generan proyecciones en términos económicos para anticiparse a muchas cosas, digamos, ¿no? Uno puede prever cuánto va a crecer un país y a partir de eso puede hacer inversiones pensando en ese crecimiento. En términos, bueno, acá por ejemplo el ejemplo que les pongo es, está la Universidad de Génova, por ejemplo, que ha desarrollado, basado en esto del COVID, pronósticos para los diferentes países respecto a los casos del COVID, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver, a ver ahí, por ejemplo, esta universidad hace un análisis masivo de información con un objetivo de inferencia predictiva, con la intención de tener algo de información respecto a qué va a pasar con el COVID hacia adelante, por ejemplo, ¿no? Eso es útil ahí, entonces, a ver si los voy a poner. Por ejemplo, ellos han desarrollado esta página de predicción respecto a los casos, ¿no? Para tener una idea de qué es lo que va a pasar hacia adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí uno puede ver en sus páginas, por ejemplo, su curva, ¿no? La acumulada y bueno, de aquí ya se está estabilizando, por ejemplo, ¿no? El número de casos, de muertes y cuando tiene sus datos actuales, o sea, sus datos observados y ahí tiene una serie, por ejemplo, basada en predicciones, por ejemplo, ¿no? Uno puede agarrar, digamos, cualquier país ahí, digamos, vamos a ir a Bolivia, entonces ellos tienen una gran cantidad de información, tienen ahí muchos datos, han hecho correr sus programas y ahí, por ejemplo, nosotros vemos que en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Se espera que para el lunes, no, para el 9 de junio, para el 9 de junio ya tengamos más o menos unos 700 casos diarios, por ejemplo, ¿no? 700 casos diarios. Si uno ve más proyecciones, ¿no? Es la cantidad de muertes, este es el acumulado, por ejemplo, ¿no? Según el modelo que tiene la Universidad de Génova, dice que
El 9 de junio, ¿no? Que no es nada, es el siguiente jueves, de este jueves, el próximo jueves, vamos a tener 17.000 contagiados, por ejemplo, ¿no? Y eso lo hace basado en los modelos que tienen, por ejemplo, ¿no? Proyectados, ¿no? Y la cantidad de muertes, vamos a llegar seguramente al 9 de junio con 366 muertes. Y ahí, digamos, ¿no? Uno podría cuestionar, podría analizar, podría ver, validar muchos de estos métodos, pero es justamente el proceso de inferencia que esta universidad ofrece a partir del análisis de los datos que ellos hacen. Entonces, este es, por ejemplo, un claro ejemplo de un flujo de trabajo donde seguramente han conseguido las bases de datos de todos los países, de todos los días, de todos los casos. Se han planteado un modelo en el cual ellos pueden hacer estas proyecciones basado en su objetivo de predicción. Después han hecho el código y han hecho el scaling up para que esto funcione para todos los países. Y finalmente han pensado en un dashboard para publicar esta información. Entonces, ese es el proceso en el fondo de este flujo de trabajo que nuevamente podemos pensar que este es el proceso natural de un análisis de datos cualquiera, ¿no? Pero se convierte en un análisis de datos con Big Data cuando las bases de datos son muy grandes y nosotros tenemos que recurrir a procesos específicos de alguna manera para procesar esta información, ¿no? Por el momento estamos tratando de entender cuál es el camino, cuál es la ruta para que esto funcione, ¿no? Que en este caso son estos flujos de trabajo y más adelante tratar de diferenciar el objetivo que uno quiere hacer, ¿no? Es meramente descriptivo, causal o predictivo. En el caso de sus trabajos de investigación son meramente descriptivos, no es lo que estamos pidiendo. En el caso de los estudiantes, por ejemplo, de programación estadística 2, lo que les estoy pidiendo es un trabajo, no es tienen que hacer un mini paper, por ejemplo, ellos, pero tienen que utilizar un modelo estadístico de minería de datos y ya tiene un poco un fin, sí, descriptivo, pero es tal vez descriptivo un poco más avanzado. Y en algunos casos, tal vez alguno se anima y ya hace un modelo predictivo, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la idea de esto. Y en su caso es meramente descriptivo, generar indicadores y ponerlo en un dashboard, ¿no? Esa es un poco la idea de su trabajo de ustedes, del trabajo de ustedes. Entonces lo predictivo está muy, muy relacionado a eso. Y bueno, esto de la calidad del dato no creo que nos dé para verlo hoy, pero de todas maneras les voy a dejar una tarea para el día miércoles que están justamente acá, ¿no? Que ya los hemos visto de alguna manera, ¿no? Eh, Les voy a poner básicamente estos dos ejercicios para el día... No, bueno, principalmente este, ¿no? Los demás pueden ser todavía... están más orientados a los próximos puntos que vamos a ver, digamos, ¿no? Lo que quisiera que hagan ustedes para el día miércoles es que puedan buscar, encontrar y después redactar brevemente, no en un párrafo chiquito. Bueno, igual no es evaluable, ¿no? O sea, no vale puntos, pues para que ustedes busquen, es como una tarea en el fondo, ¿no? Capaz que a partir de eso les puedo preguntar en su examen eso, digamos, ¿no? Dado que es un ejercicio propuesto, espero que ustedes lo hagan. Eh, Explorar los métodos cuasi experimentales que existen, ¿no? Explorar los métodos cuasi experimentales que existen. Entonces es un poco buscar qué métodos cuasi experimentales hay, listarlos, por decir, encuentran 7, encuentran 10, hay un montón, hay algunos que son más populares que otros, que son un poco más robustos. Una vez que los encuentren es describir brevemente en qué consiste, digamos, ¿no? En qué consiste ese método cuasi experimental. Eh, en esto, de alguna manera, estoy asumiendo que conocen algo de esto de diseños experimentales, que posiblemente no es cierto, porque es una de las materias de último semestre. Pero esto de los cuasi experimentales es más un trabajo de investigación, digamos. Es buscar alguna página, algún documento y tratar de entender ahí la descripción, digamos, ¿no? Van a ver que son métodos bastante sencillos. O sea, describirlos son sencillos, ya operativizarlos es un poco más complejo, pero es importante que sepan, digamos, que hay estas alternativas para hacer estos procesos de relaciones causales, ¿no? En esta parte.
Ya, así que no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. ¿Alguien? Elisa, en lo que usted dijo sobre que iba a habilitar un horario para consultas, ¿en Sí. qué horario sería? A ver, no sé si les parece. Es que en realidad tengo tres materias y las tres materias estoy poniendo el viernes, así que por si acaso voy a empezar desde este viernes que viene. O sea, desde este viernes 5 creo que es. Desde este viernes 5 el horario de consultas exclusivo de la materia, yo les sugiero, por ahí tal vez ustedes pueden elegir ahora, puede ser de 3 a 4, de 4 a 5 o de 5 a 6, ¿no? De 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Ese horario sería exclusivo de la materia, ¿no? Pero yo voy a estar conectado en una página que les voy a pasar de 3 a 6, ¿no? O sea, si es que no hay nadie en cola, ahí pueden esperar y les atiendo, digamos, ¿no? La idea es que son consultas individuales en el Gypsy, ahí pueden prender su computadora, si tienen conflictos con algún ejercicio yo les muestro, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y si no, también consultas, dudas por WhatsApp, igual les voy a ir respondiendo, ¿no? Pero este sería un horario exclusivo de consultas para que ustedes igual vayan organizándose para sus trabajos o para el examen, ¿no? No sé qué hora prefiere.